Hola, buenas tardes alumnos, bienvenidos. Hoy una clase más vía Zoom para tratar distintas temáticas de la unidad 2 de nuestra materia Análisis de Mercados Agroecológicos. Hoy estaremos viendo lo que es investigación social y de mercados en el contexto agroecológico, específicamente con énfasis en la realidad de emisiones. Bueno, a manera de introducción, podríamos decir que hacer un recordatorio de lo que consideramos como investigación, ¿sí? Haciendo un poco de memoria, nos remitimos a la etimología de la palabra investigación, proviene de investigare. Investigare, que es hallar, seguir la pista, ¿sí? Entonces, la investigación social aplica el método científico al comportamiento humano, mientras que la de mercados lo aplica específicamente al ámbito del intercambio comercial. Ahora, si nos referimos al concepto de investigación, estaremos diciendo de que, según los investigadores de mercados, podemos nombrar a algunos como Aruchowski, a- a- sí, Aruchousei, perdón, Aruchousei, ¿sí? Se escribe Aruchowsei. Un poquito complicado para pronunciar. Bueno, en su tratado de investigación de mercados, esta es la identificación, la recopilación, el análisis, la difusión sistemática de la información, ¿sí? Resumiendo, cuando se refiere a investigación de mercados, está haciendo pasos básicos, ¿sí? Que es identificar cuál es el mercado, hacia dónde se concentra la oferta y la demanda, hace una recopilación de datos, ¿sí? Por diferentes metodologías, hace análisis de esos datos, también, que puede ser análisis con estrategias metodológicas y técnicas de análisis de investigación, o pueden ser a través de medios digitales y medios de computadoras. Se hace difusión y sistemática de la información para mejorar la toma de las decisiones. Esto no es una mera encuesta, el tema de la investigación. Es una herramienta para reducir la incertidumbre, ¿sí? Bueno, si vemos la ponencia de investigación social de mercados en el contexto agroecológico de emisiones, podemos enumerar etapas, ¿sí? Bueno, en la primera figurita, en el primer dibujito, eh, decimos de que tenemos que definir el objetivo, ¿sí? ¿Cuál es el interés o cuál es el problema que tenemos que solucionar? En base a ese objetivo que hemos fijado, ese objetivo específico, debemos armar un plan con hipótesis a validar, ¿sí? Una vez que hemos implementado el plan o hipótesis, que tendrá seguramente dos caminos, debemos implementar el plan de investigación de mercados y analizar la información, ¿sí? Una vez que analizamos la información, podemos ejecutar y programar o proyectar resultados. Entonces, decimos de que la investigación de mercados, entonces, tradicionalmente está vista como una herramienta del capitalismo, capitalismo corporativo, ¿sí? Adquiere una dimensión ética y política cuando se traslada al ámbito de la agroecología en misiones. Bueno, en esta provincia el proceso de hallar la pista, del latín investigare, no busca maximizar el lucro de grandes cadenas, sino reducir la incertidumbre del pequeño productor y garantizar la soberanía alimentaria. Bueno, vamos a ver si encuentro la Filmina 2. Bueno, ahí está un poquito, ahí lo detallamos mejor al método científico, ¿sí?
Y lo que podemos decir, entonces, observamos cada uno de los pasos del método científico, en donde acabamos considerando de que es un conjunto ordenado de pasos rigurosos, ¿sí? Que se utilizan, que utilizan los técnicos y utilizan los científicos para investigar fenómenos, ¿sí? Adquirir nuevos conocimientos y validar teorías, garantizando la objetividad y la reproducción, digamos, de esos datos, ¿sí? Entonces tendríamos de que se basa entonces, resumiendo, en las observaciones, ¿sí? En la experimentación y la factibilidad y la falsabilidad de los datos para demostrar o refutar una determinada hipótesis. Entre los pasos principales del método científico, sí, tenemos que remitirnos al primer paso, que son las observaciones, en donde nosotros analizamos un determinado fenómeno o problema utilizando los sentidos. Tenemos un segundo paso, que es el planteamiento del problema, ¿sí? En donde formulamos una pregunta clara sobre lo observado, ¿sí? Luego tenemos una hipótesis, vamos a generar una hipótesis en donde proponemos una posible explicación o una respuesta verificable. Luego, el otro paso sería la experimentación, en donde ya comenzamos a diseñar pruebas para comprobar y corroborar si la hipótesis es verdadera o falsa. Y luego tenemos el paso de laboratorio, diría yo, de gabinete, en donde se hacen los análisis de datos, en donde se registra y se estudia los resultados de la experimentación. En conclusión, determinamos si la hipótesis se confirma o se rechaza, ¿sí? Si la hipótesis es cierta o si la hipótesis es falsa o parcialmente falsa, generando entonces un nuevo conocimiento. En base a esto, realizamos el informe. Entonces tenemos como características fundamentales la reproductividad o la reproducibilidad, que es la capacidad de repetir un experimento en cualquier lugar y por cualquier persona, ¿sí? O sea que se tiene que poder reproducir la experiencia realizada en otros lugares y por diferentes personas. Tenemos la otra característica fundamental del método científico, que es la falsabilidad, ¿sí? La falsabilidad, que sería toda proposición científica, debe tener la posibilidad de ser falsada o refutada. Luego tenemos otra característica fundamental del método científico, que es la objetividad. La objetividad está basada en hechos y mediciones, no en opiniones. El método científico no es rígido y se adapta a diferentes disciplinas, incluyendo la inducción, la deducción y la predicción, para llegar a plantear leyes o teorías a posteriori, ¿no? Entonces, dentro del marco teórico y metodológico, la ciencia al servicio de la decisión nos sirve para hacer investigaciones de mercados. Como primer punto, podemos decir o citar la naturaleza y concepto. Siguiendo Aruchosei, ¿sí? Me cuesta pronunciarlo, en investigación de mercados, esta disciplina se define entonces como la recopilación, análisis y difusión sistemática de la información. En el contexto de misiones, esta definición se amplía. No es solo una técnica comercial, sino una investigación social, como la investigación social aplica al método científico, al comportamiento humano. En nuestra provincia, esto implica entender la identidad del colono y sus hábitos de consumo. Hoy por hoy la palabra colono está mal vista, le estaré diciendo, ¿no? Bueno, al pionero de la tierra, digamos. En cuanto a la fundamentación, la investigación no es una encuesta aislada, es
según Aruchosei, una herramienta de reducción de incertidumbre. ¿Sí? Vamos reduciendo errores, es una probabilística, ¿sí? A través de la metodología de la investigación. Ahora, para un productor de 2 hermanas, investigar significa saber si el esfuerzo de diversificar su chacra será correspondido por la demanda local o no. Bueno, dentro de esa misma filmina podemos hablar de lo que es la definición del problema, los objetivos y la metodología. ¿Sí? Entonces, decimos, un estudio de mercado nace de una necesidad de información. El problema, por ejemplo, ¿por qué no se venden mis productos? ¿O quién compraría la miel del monte nativo? ¿Sí? Como pusieron, bien como citaron en uno de sus diagnósticos, el tema de la miel del monte nativo a través de las floraciones de pitaña. Entonces, apelamos, digamos, al uso de metodologías, como puede ser la metodología cuantitativa y la metodología cualitativa. ¿Sí? A través de la metodología cualitativa tenemos que entender los motivos, que sería el ideal para la agroecología, donde el valor es más emocional y ético. O cuantitativa, en donde ya tenemos que medir, hacemos medición de volúmenes, tasas, porcentajes, precios. ¿Sí? Hablamos entonces de una metodología situada, entonces, donde la elección del método no es neutral. Si hablamos de metodologías cualitativas, podemos decir de que es vital para la agroecología, en donde con este tipo de metodologías cualitativas se busca entender los motivos emocionales y éticos, o sea, por qué el consumidor prefiere una miel de monte sobre una miel de tipo industrial. ¿Sí? Entonces descubre los sentimientos, los comportamientos y opiniones de los usuarios. En las preguntas abiertas y las observaciones se explican entonces los puntos débiles y los problemas experimentados. Y después tenemos la metodología de investigación cuantitativa. Cuando partimos de datos cuantitativos, permite medir volúmenes de producción y establecer precios justos en un contexto de volatilidad económica nacional, por ejemplo, estos momentos en donde tenemos que cuantificar, por ejemplo, el caso de porcentajes, tasas y conjunto de datos estadísticos puros, ¿sí? Puros y netos, procedentes de encuestas, sondeos y cuestionarios. Vamos a la filmina 3, en donde podríamos ver las etapas, ¿sí? Y de la investigación del mercado y sus fases, en donde observamos que debemos tomar para qué realizamos la investigación del mercado y sus fases, lógicamente para concentrar el mercado y optar por las mejores decisiones en marketing de la empresa. Tenemos 4 pasos en el proceso de investigación de mercados, donde podemos comenzar con el paso 1, que es definir el problema, ¿sí? Identificar el problema y los objetivos. En el paso 2, en donde diseñamos el plan de investigación, dependiendo del plan de investigación, que si partimos de datos primarios o datos secundarios, ¿sí? Depende de nuestro presupuesto para realizar la investigación, depende de nuestro tiempo, depende de nuestro acercamiento a instituciones, a estudios anteriores, a líneas de base, a profesionales a disposición en el territorio, ¿sí? Después tenemos el otro paso, que sería la búsqueda y obtención de la información. O sea, en la búsqueda y la obtención de la información, es un paso muy importante en donde también relacionamos con las fuentes o las líneas de base, de dónde vamos a sacar la información. Apelamos, por ejemplo, relacionamos con lo que es las fuentes secundarias, ¿sí? En donde los datos ya existen. O sea, por ejemplo, digamos, los censos del INDEC, los informes del IPEC, el Instituto Provincial de Estadísticas y Censos de Misiones, los datos del INTA, ¿sí? Donde se sugiere empezar siempre
por este tipo de datos secundarios, en nuestro caso los técnicos agroecológicos. ¿Por qué? Porque la información ya está, ya contamos con la información en documentos, en archivos, ya está realizado, es una línea de base prácticamente gratuita, está a disposición del público. Entonces, dentro de los tipos de estudios de mercado, secundarios, tenemos informes publicados, estudios gubernamentales, datos de investigación comercial, estudios comerciales, estudios académicos, revistas y publicaciones del sector y publicaciones especializadas. También tenemos datos históricos, datos financieros y de ventas, tendencias del sector, informes de investigación, informes de empresa, registros públicos, datos censales, búsqueda de internet. Hoy por hoy la mayor parte de información y que se debe aprovechar está en Internet, ¿sí? Entonces, esto es una línea de base que ya está disponible. Y versus, ahí donde paralelizamos la información primaria o las fuentes primarias, en donde tenemos tipos de estudios de mercados primarios que consisten en encuestas, en entrevistas en profundidad, en grupos de discusión, en observaciones, en cuestionarios, pruebas de usuario, pruebas de producto, pruebas MVP, información generada específicamente por el investigador, ¿sí? Eh, MVP, mercado de valoración de productos, ¿sí? Encuestas, entrevistas a productores, a consumidores, en la feria, la observación directa, ¿sí? Pero tiene como talón de Aquiles que requiere de un cierto tiempo y es costoso, ¿sí? Y como último paso tenemos el análisis e interpretación de esa información, ¿m? Que es un proceso ya de sentarse en el laboratorio, de cruzar datos en la computadora y hacer conclusiones, ¿sí? Para llevarlo a la práctica y ponerla en funcionamiento a terreno. Podemos decir de que el estudio de mercado primario son estudios personalizados, ¿sí? Recogidos de fuentes de datos primarios. Requiere que la empresa o un especialista externo en investigación de mercado, contratado especialmente para la tarea, lleve a cabo una serie de métodos de recopilación de datos directamente de los usuarios o activos que están circulando, digamos, en el territorio, o probables clientes o potenciales clientes que cumplan el perfil, digamos, del usuario ideal. Sabemos que esto es también parte de la información primaria y el acceso a esa información primaria requiere tiempo y es costoso. Dentro de los métodos utilizados en la investigación primaria, se desarrollan a partir de objetivos predefinidos, digamos, la gimnasia de formular preguntas o supervisar a participantes reales y relevantes que van aportando la información necesaria para localizar y resolver problemas concretos, problemas del territorio, ¿no? Los métodos primarios de investigación de mercado son exploratorios por naturaleza, ya que examinan cómo puede reaccionar o utilizar un usuario un determinado producto y qué problemas percibe, qué pueden incluir, estimando los debates, estimulando los debates y los métodos que proporcionan las respuestas para alcanzar los objetivos y las metas. Ahora, si nos preguntamos, ¿qué es un estudio de mercado secundario? Y bueno, podríamos decir de que la investigación en mercado secundario son estudios de mercado estándar. En este caso, el estudio de mercado secundario significa fuentes secundarias de información. En este tipo de datos se investigan, se recopilan y preparan previamente para servir un propósito alternativo las líneas de base que ya están disponibles. Eh, Ahora, si faltara algo, bueno, se puede disponer de profesionales del marketing y los investigadores en el dominio de lo público. Estos conjuntos de datos, información de fácil acceso, suelen proceder de organizaciones industriales y comercios, del gobierno, de grupos de medios de comunicación y publicaciones. Dentro de lo que es investigación secundaria interna y externa,
podemos encontrar datos externos describiendo el tipo de información obtenida de otras empresas y organizaciones, pero son informaciones sensibles, ¿sí? Que muchas veces pueden que tengan acceso, pueden que se compartan. Sin embargo, no todo el material de investigación secundaria procede de estos recursos externos. Tenemos también datos internos que pueden encontrarse en los propios recursos de la empresa, ya sea a partir de entrevistas o pruebas realizadas previamente o de cuentas de clientes internos. Métricas de uso, marketing y ventas. Estos tipos de información interna pueden revelar perspectivas existentes en nuevas vías de investigación. Bueno, podemos hablar de las ventajas y desventajas de la investigación del mercado con fuentes primarias y con fuentes secundarias. Y podemos diferenciar ventajas de los estudios de mercados primarios y ventajas de los estudios secundarios, de los estudios de mercados secundarios. Bueno, entre las ventajas de los estudios en mercados primarios podemos decir que tenemos mayor control sobre el problema y el presupuesto. Son específicos para los objetivos y los más pertinentes o confidenciales son datos fiables, datos precisos. ¿Por qué? Porque fueron recabados, investigados justamente para atender una determinada problemática. Son específicos para nichos de mercado o mercados difíciles de definir. Tienen propiedades, como propiedad de los datos, podemos decir que tienen opciones de uso continuado en proyectos alternativos o para compartir y vender sus hallazgos a otras empresas interesadas o partes interesadas, ¿no? Entre las ventajas de los estudios en mercados secundarios, podemos decir, o reiterar, de que tienen un menor coste, una rápida realización con resultados relativamente rápidos, están fácilmente disponibles, ya que son una línea de base accesible, a menudo con recursos públicos, son de enfoque de mercados definidos, tienen una valiosa preparación para las bases de la investigación primaria. En cuanto a las desventajas, porque esto también tiene desventajas, por ejemplo, de los estudios de mercados primarios, bueno, podemos reiterar de que son costosos, ¿sí? Son costosos, tenemos que contratar técnicos o profesionales especialistas en este rubro de la investigación, suele llevar mucho más tiempo, es más complejo en cuanto a metodología y en cuanto a la definición de las herramientas idóneas para cada situación. En cuanto a las desventajas que podemos citar o que tendríamos que citar de las opciones de investigación secundaria de mercado, podríamos decir de que tienen resultados menos personalizados y específicos, ¿no? No son confidenciales, ya que están disponibles en línea muchas veces, con datos disponibles para los competidores. La compra de información e informes puede resultar costosa, con garantías variables de resultados, válidos y beneficiosos. ¿Por qué? Porque estamos ajustando una herramienta a una problemática nueva. Los resultados preinterpretados, entonces pueden proporcionar muchas veces, en este caso, información inexacta para las necesidades específicas que nos están surgiendo o el problema que hemos identificado. En cuanto a la investigación cualitativa y cuantitativa, podemos decir de que los estudios de mercados primarios y secundarios pueden ser tanto cualitativos como cuantitativos. La investigación es cuantitativa, ¿por qué? Porque se refiere a la investigación de porcentajes, tasas, conjunto de datos estadísticos procedentes de encuestas, sondeos y cuestionarios, y proporciona datos numéricos que son fáciles de cuantificar, ¿sí? Son datos puros. En cuanto a la investigación cualitativa, ya estamos hablando de calidad, ¿sí? Roza un tanto la subjetividad. ¿Por qué? Descubre los sentimientos, los comportamientos, las opiniones de los usuarios. En las preguntas abiertas,
y las observaciones explican los puntos débiles y los problemas experimentados. En cuanto a las fuentes de información y el sistema de información de marketing, que denominamos SIM, S-I-M, Arruchousel, no sé si lo estoy pronunciando bien, Arruchousel, sugiere iniciar siempre a partir de fuentes secundarias, que es lo que está disponible, ¿sí? Recordando que las fuentes secundarias a las que podemos acceder fácil y rápidamente están disponibles. Por ejemplo, son los censos del INDEX, los informes del IPEC, que es el Instituto Provincial de Estadísticas y Censo de Emisiones, para optimizar los costos, acceder con facilidad, ganar tiempo, ¿sí? Entonces podemos pasar a la ponencia 4, en donde hablamos de sistemas de información de marketing, SIM, los denominaremos, y base de datos, ¿sí? Bueno, si nos preguntamos qué son los SIM, en el contexto moderno, podríamos decir que el SIM es el conjunto de personas, equipos, vemos ahí el primer dibujito, el conjunto de personas, equipos y procedimientos para organizar el flujo de información. Para un agroecólogo, una base de datos de clientes de una feria franca es un SIM. Es rudimentario, pero es vital. Entonces vemos ahí las etapas que están, digamos, concluyendo en la definición de lo que es un SIM, ¿sí? El conjunto de personas, son los equipos y los procedimientos que nos ayudan a tomar decisiones. Sin embargo, para el agroecólogo, el sistema de información de marketing, o SIM, se vuelve artesanal y vital. Una base de datos de los clientes de la Feria Franca es un activo estratégico para organizar el flujo de información y fidelizar al consumidor, ¿sí? Pasamos entonces a la foto siguiente, que es la 4.1, en donde podemos decir de que este proceso de investigación, o sea, el SIM, está compuesto por tres pasos básicos, ¿sí? Tres pasos básicos y consecutivos. El primero de esos pasos, que es determinar las necesidades de la información, también el desarrollo de la información y luego la distribución y el uso de la información, ya sea de escala territorial, geográfica, local o global. Eso es en cuanto a los pasos, ¿sí? Pasamos a la siguiente fotografía y hablamos de la finalidad del sistema de información, en donde evaluamos los mercados potenciales, observamos y analizamos la satisfacción del cliente y el comportamiento de la compra, evaluamos la eficacia de la estrategia y las cuotas del mercado. Cuando ya comenzamos a hablar de las cuotas y porcentaje del mercado, nos estamos acercando a lo que es otra de las temáticas importantes a conocer en nuestra materia de análisis de mercado, que se refiere a la segmentación de los mercados y el análisis de la competencia, ¿sí? Cuando hablamos de segmentación de mercado, si tenemos que definir lo que es la segmentación, en rústicas y concretas palabras, es dividir el mercado en grupos con características similares. Nos dice ahí en la infografía que la segmentación del mercado consiste entonces en dividir el mercado en grupos de clientes que comparten similares necesidades y deseos. Bueno, de esta manera podemos hacer una estrategia diferenciada a cada uno de estos grupos. Entonces, en cuanto a la segmentación en agroecología, no le vendemos a todo el mundo, sino a personas preocupadas por la salud, por el medio ambiente, la economía local, ¿sí? Hay, digamos, intereses, ¿sí? En cuanto a la segmentación del mercado en agroecología, entonces dividimos los consumidores por valores, donde hay intereses como ser la salud, la sostenibilidad, la ética, ¿sí? Y comportamientos como ser el compre local, el consumo responsable,
Ejemplos claves incluyen consumidores urbanos de alto nivel, familias preocupadas por la nutrición, mercados de cercanías, ferias, bolsones y restaurantes gourmet en productos que se denominan kilómetro cero. Si tengo que hacer un ejemplo de segmentación de mercados agroecológicos, podríamos decir, por ejemplo, a ver, vamos a pasar a la siguiente filmina, que tenemos distintos tipos de segmentaciones. Esos distintos tipos de segmentaciones pueden ser del tipo geográfico, demográfico, socioeconómico, psicográfico, conductual. Si tenemos que hacer, a ver, un ejemplo, por ejemplo, de lo que es el mercado agroecológico, podemos relacionar lo que es la segmentación psicográfica, ¿sí? La psicográfica se divide al mercado según las características psicológicas y de personalidad de los consumidores y los productores. Es un estilo de vida y de valores. Entonces, como es un estilo de vida, podemos hablar del consumidor ecoconsciente y del consumidor de salud funcional. ¿Sí? Ese consumidor ecoconsciente es el individuo o son los individuos que priorizan productos sin agrotóxicos, con certificación de comercio justo y empaques compostables. Buscan la regeneración del suelo. En cuanto a los consumidores de salud funcional, son familias que compran alimentos agroecológicos, principalmente basándose en el valor nutricional, la calidad de la composición de esos productos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo consideran superior en cuanto a valor nutricional y a la ausencia de residuos químicos para la salud de sus hijos. En cuanto a la segmentación conductual, podemos hablar de hábitos de compras. ¿Sí? O sea, es una conducta de compra en donde no le cabe, digamos, comprar todo lo que es de grandes cadenas de supermercados, ya tienen una conciencia ambiental, ecológica o agroecológica, entonces, digamos, de que es una conducta que tiene el consumidor, ¿sí? Hablamos entonces de esa segmentación conductual. Ven ustedes de que podemos dividir en consumidores que tienen un relacionamiento con el productor y que trabajan con los mercados de cercanía, ¿sí? Que es un segmento que valora la venta directa, la soberanía alimentaria y la transparencia en el origen. Es típico esto en donde tenemos las ferias locales o mediante bolsones de verduras de estación. Después tenemos también los suscriptores de agricultura sostenible. Eh, Consumidores son los consumidores que se comprometen a comprar una parte de la cosecha anual, compartiendo el riesgo con el productor. O sea, normalmente en este tipo de mercados, los productores trabajan ya con pedidos anticipados, en donde el consumidor ya hace un aporte monetario, o sea, se vende la producción antes de que esté. Y el productor asegura entonces la entrega en bolsones y a medida que va cosechando. O sea, no se entrega la mercadería si no está pagado, ¿no? Bueno, ¿cuál es el beneficio del consumidor? De que estaría accediendo a productos frescos, recién cortados, saludables, ¿sí? Y de origen conocido. Tenemos también lo que es la segmentación geográfica. La segmentación geográfica se divide al mercado en diferentes áreas, ¿sí? Y podríamos dar ejemplo, por ejemplo, en lo agroecológico, el caso de vecinos periurbanos o cordones agroecológicos, en donde hay consumidores cercanos a las zonas de producción que justamente valoran la frescura extrema y el transporte mínimo de esos productos, digamos, sumando valor al tema de una baja huella de carbono. Y después tenemos el mercado urbano premium, ¿ya? ¿Sí?
en donde el productor provee de productos tipo boutique o productos de calidad al restaurante gourmet o mercados especializados en las capitales que demandan calidad gastronómica. En nuestro caso, los productores que llevaban, por ejemplo, de Cabuleí, de San Antonio, de Bernardo de Irigoyen, de Iguazú, justamente a la zona hotelera, la zona turística de Iguazú, ¿sí? O los hoteles, las cadenas hoteleras. Bueno, en esto es muy importante, digamos, o valoriza más al producto el tema de la certificación de origen y la exclusividad de producto. Después tenemos otro tipo de segmentación que sería la segmentación demográfica, en donde podemos dividir o segmentar el mercado por género y por edad, ¿sí? Por ejemplo, si hablamos de por edad, hablamos de productos para recién nacidos, para bebés, ¿sí? Productos para niños, por ejemplo, cadenas de McDonald's, en donde tienen eh, productos para niños y productos para jóvenes adultos. Por género, productos, por ejemplo, mayormente es una queja, la queja rosa que tienen en los mercados, que, bueno, que muchas veces, por ejemplo, hay shampoo que son, es el mismo contenido, pero en distintos envases, para hombres, para mujeres, y el costo para mujer o la ropa para mujer o el calzado para mujer, que muchas veces es mucho más costoso, ¿no? Eh, bueno, eh, podemos decir en cuanto a esa segmentación demográfica, tenemos también en cuanto a lo que es el agroecológico, lo que es los jóvenes profesionales o las familias jóvenes, que suelen tener mayor poder adquisitivo y conciencia sobre el impacto ambiental y social de su dieta. Entonces, es un mercado potencial bastante bueno. Bueno, estos segmentos permiten a los productores agroecológicos personalizar su oferta y mejorar la rentabilidad al enfocar sus recursos en clientes que valoran realmente el proceso productivo, el producto final, por encima del precio. En cuanto a la competencia, según Peris, Parra y Romero, en la distribución comercial no solo competimos con otros productores, sino con las grandes cadenas de supermercados que ofrecen comodidad a cambio de pérdida de calidad nutricional. Si tenemos que analizar un poco lo que es el contexto misionero de la extractividad, podemos decir que vamos de la extractividad a la provincia startup. Hablamos entonces o hacemos memoria en cuanto a lo que es la evolución histórica, ¿sí? Del proceso de mercado misionero y podemos hacer una investigación situada, requiriendo comprender con ello de dónde venimos. Y si hacemos pasos atrás en la historia, bueno, nos posicionamos en lo que es prácticamente el origen de la provincia de Misiones, en 1880, 1940, donde podíamos decir de que había una economía de enclave, ¿sí? Donde el productor carecía de información, donde la economía esa de enclave en Misiones se caracterizaba por la concentración de los recursos naturales, como la yerba mate, el té o el monte nativo, ¿sí? O la forestación vino después. Todo eso, digamos, estos cultivos, con, la yerba mate, el té o la forestación, se concentraba en pocas manos o en empresas foráneas. Es por eso de que teníamos décadas atrás pistas de aviación en poblados que ni siquiera tenían energía eléctrica o que tenían energía eléctrica a partir de generadores a diésel, ¿sí? Pero sí tenían pistas de aviación, tenían medio de comunicación a través del radio, donde prácticamente en esa época las primeras cabinas o casetas telefónicas eran
de la empresa, no sé si ustedes se recuerdan, de Entel, de Incotel, ¿sí? Donde estaban los huevitos, eso, y había un teléfono para todo el pueblo, si es que había con suerte, ¿no? Pero bueno, esas grandes empresas que arrasaron prácticamente con los montes nativos, sí, tenían aviones, tenían radios, sí, a partir de trazas meteoríticas. Y bueno, ¿qué es lo que nos dice todo esto? Bueno, que este modelo, al fin y al cabo, terminó exportando todo lo que fue materias primas o recursos naturales, que no son renovables, con muy bajo valor agregado, manteniendo vínculos débiles con la economía local y centralizando los beneficios fuera de la provincia. Todo se iba para Buenos Aires y de Buenos Aires se iba a Inglaterra, Francia, ¿sí? España, a Europa. Bueno, teníamos entonces como características principales de esta historia, ¿sí? O de este posicionamiento, el extractivismo, ¿sí? Sea una fuerte orientación a la exportación de productos primarios. Ya dijimos la yerba mate, que era a partir de, se sacaba con las troperas, al lomo de burro, que ya también se perdió, pero hoy se está poniendo en moda. El tema de las jangadas, cuando se arrasaba con los bosques nativos, el tema de, bueno, si hablamos, por ejemplo, del capital, el capital que invertía o que venía a hacer el extractivismo era todo capital externo, ¿sí? Con el control y de la producción en todas sus etapas por parte a cargo de terratenientes, aparte de grandes, a cargo de grandes empresas y con un encargado acá de campo seguramente, ¿no? A menudo eran empresas extranjeras con tecnología especializada. Eh, Después otra de las características era el bajo encadenamiento, escasa integración con la economía local, se importaban los insumos y se limitaba al valor añadido en la región, ¿sí? Después otro de los grandes condimentos que tenía, digamos, la etapa económica de 1840 1880, 1940 prácticamente, es la gran desigualdad, ¿sí? En cuanto a la concentración del ingreso y la subordinación política y económica de pequeños productores. Este esquema se observa históricamente en el sector forestal y de las plantaciones, donde se concentra el capital y la tierra, o sea, los factores de producción, generando un impacto limitado en el desarrollo industrial, tecnológico de la región. Ahora, si decimos, bueno, de 1940 a 1990, bueno, ahí se dio, si hacemos memoria, el auge cooperativo. Según Peris, Parra y Romero, en distribución comercial, la competencia ya no era solo entre iguales, sino contra estructuras mayores. No obstante, la dependencia de los commodities mantenía al productor vulnerable a precios fijados en el exterior. Si vamos en esa línea histórica de rememoranzas, tenemos la etapa posterior al 90, en donde el surgimiento de las ferias francas marca ya un hito, ¿sí? 1990. La investigación social revela un cambio de paradigma. El misionero desea el vínculo directo, o sea, el círculo corto, ¿sí? Cadenas cortas, distancias cortas también. Nos surgen preguntas entonces como, ¿cómo hacer para que nuestras débiles y primarizadas economías, dependientes de capitales extranjeros, logren no solamente atraer inversiones? ¿Cómo hacer además para que esas inversiones superen el tradicional esquema de las economías de enclave, que en la actual etapa de la globalización no han hecho más que exacerbarse respecto a sus versiones anteriores? ¿Cómo superar entonces las históricas y conocidas restricciones derivadas de estas lógicas? Lógicas neoextractivistas, generando escasos beneficios a las poblaciones locales. O cómo hacer para que no solo derramen a su entorno, sino que sean motores que induzcan a las generaciones de más y mejores capacidades y oportunidades en sus entornos.
Bueno, eh, me gustaría también hablar un poco de lo que es la situación actual y global. Y podemos decir, bueno, que mientras Argentina enfrenta crisis de consumo masivo, eh, Misiones se posiciona como custodia de la biodiversidad. A nivel mundial, la tendencia es la trazabilidad. El consumidor actual exige saber qué está comiendo, lo que otorga una ventaja competitiva a los productos locales que pueden certificar su origen y proceso. En cuanto a la realidad y las proyecciones que podemos pensar o hacer una prospección en Dos Hermanas, tendremos que hacer un análisis de la frontera, ¿sí? En la zona de Dos Hermanas y Bernardo de Irigoyen, la investigación de los mercados se vuelve compleja y realmente fascinante. ¿Por qué? Porque tenemos la bimonetariedad, ¿sí? Tenemos el peso y el real. Y el constante flujo fronterizo que exige un análisis constante de la competencia brasileña. En cuanto al problema detectado, que ustedes, muchos de ustedes ya también lo dejaron discurrir en cada uno de sus diagnósticos, eh, hay se remarca de que existe abundancia de datos sobre yerba mate, pero un vacío informativo sobre productos con alto valor agregado, como la miel, eh, sí, como la miel de Yateí o las frutas nativas, o con proyección de darle un alto valor agregado, ¿sí? A todo lo que es frutas nativas. En cuanto a lo que es la soberanía de datos, bueno, la propuesta para el futuro de Dos Hermanas y que ustedes tendrían que estar aprovechando como futuros técnicos agroecológicos, creería yo de que se deben basar en dos pilares. Uno que es la investigación participativa, en donde ustedes van a demostrar a campo y tienen que llevar a campo las enseñanzas que ya tuvieron en materias anteriores, en donde el técnico en agroecología debe co-diseñar el producto con la comunidad, ¿sí? Con su comunidad. O sea, no se impone lo que se va a producir o lo que hay que producir, sino que se escucha qué se necesita, se consensúa y se trabaja en la investigación del mercado. ¿Sí? Después tenemos de que también podemos hablar de soberanía de información. Entonces, así como se defienden las semillas, se deben defender los datos. ¿Sí? Se debe crear bases de datos y en eso nosotros la verdad que muchas veces las instituciones tenemos ese punto de Aquiles en donde sistematizar cuesta, ¿sí? Cuesta mucho. ¿Por qué? Porque los tiempos no da, no se financia la investigación y digamos, y la recolección de datos, ¿no? Pero hay que crear bases de datos locales que permitan romper esa dependencia de intermediarios de grandes centros urbanos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la mayor parte de los datos con los que se cuenta y son con los datos de centros de investigación, centros de CONICET, que tienen financiamiento, o centros de universidades, programas universitarios, que llegan a terreno, extraen la información y después, bueno, queda en el libro y en la publicación. Pero nos falta subir ese otro peldaño en donde tenemos que aplicar esa información para hacer el cambio, ¿sí? Esa sería la bisagra. Bueno, en cuanto a su marca la conclusión, podemos decir de que la investigación de los mercados en la agroecología misionera es un puente de comunicación. No busca manipular, sino la dignificación del trabajo rural. Al aplicar entonces los conceptos de autores como el que me cuesta pronunciar, Aruchesky y Peris, al suelo colorado, nos damos cuenta de que transformamos la técnica en una herramienta política. ¿Por qué? Porque garantiza el esfuerzo de la chacra para que se traduzca en un pago justo y en una comunidad saludable a futuro. Entonces,
podríamos dejar como un lema, como remarcar el tema este de que investigar emisiones es seguir la pista de nuestra propia identidad productiva para asegurar el sustento de las generaciones futuras, ¿sí? Entonces, no dejemos de lado el tema de la investigación, generar bases de datos. Para generar esas bases de datos debemos sistematizar, que es lo que nos cuesta tanto, ¿sí? Nos cuesta por tiempo, nos cuesta porque tal vez desconocemos las metodologías, nos cuesta porque tal vez no tenemos herramientas de base de datos para guardar toda esa importantísima información que vamos recabando año tras año, ¿sí? Bueno, chicos, atentos a la charla de hoy. Eh, Veo de que todos están en escucha. Y bueno, cualquier duda e inquietud que haya quedado, la estaremos tratando el viernes próximo, a partir de las 20 horas. Bueno, éxitos.